cosas. Bueno, ahí lo puse a grabar. Entonces, rebobinando lo que decíamos antes, el drenaje de Kerr tiene características y cuidados particulares. Es el drenaje que se deja después de una colecistectomía tradicional. Ustedes van a tener que leer colecistectomía laparoscópica y colecistectomía tradicional, que diferencia, no la técnica quirúrgica, sino básicamente qué cosas las diferencian en cuanto a cómo lo aborda el cirujano, la extracción de la vesícula, y qué cuidados posteriores va a tener una y otra cirugía. ¿Por qué? Porque es la cirugía más prevalente de abdomen que hay en el mundo. A nivel mundial, la cirugía, en el mundo mundial, la cirugía más frecuente es la colecistectomía, ¿sí? Relacionada con múltiples causas, sobre todo nutricionales, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir el drenaje de Kerr? Ustedes ahí tienen la definición que se las recorté tal cual así, ¿sí? Un tubo blando en forma de T de diferente calibre, ¿sí? Justamente canaliza la vía biliar de un extremo al otro, y el extremo más largo sale hacia el exterior, que es lo que está. Ustedes se preguntarán, cuando están mirando la foto, ¿por qué no lo suturaron a piel? Esto todavía no está suturado, está recién colocado en quirófano, este drenaje. Luego lleva una intensa sutura a piel para que no se salga. Quédense tranquilos, que yo les dije que había drenajes que no se suturaban, pero el drenaje es una tubuladura flexible, ¿sí? Llega generalmente a una llave de 3 vías y que continúa en una conexión a una bolsa recolectora. ¿Por qué hay una llave de 3 vías acá? Porque en ciertos momentos, y esto no es una tarea que haga enfermería, puede ser necesario lavar este drenaje, o acceder a este drenaje por procedimientos invasivos, ¿sí? A través de un catéter de enfermería, destaparlo. Lo que hacemos nosotros es registrar el débito, que como ustedes ven no es un débito continuo, porque no hay una formación de bilis de una magnitud que me permita ver un débito continuo goteando, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cuáles son las estrategias para saber si este drenaje está permeable. Si no tengo un débito continuo, voy a tener que tener alguna manera de saber si está permeable. El drenaje de Kerr puede ser usado como sistema de lavado, como yo les decía, esto se hace todo a nivel radioscópico, en intervencionismo, en un quirófano. No es algo que ustedes van a hacer en una sala de internación. El paciente se va a remitir nuevamente a un área quirúrgica o de intervencionismo, donde va a ser monitoreado esto y se puede utilizar este drenaje para volver a acceder a la vía biliar. Pero no es algo que vamos a hacer en la sala de internación, ¿sí? Por una cuestión infectológica inclusive. ¿Es pasivo? Sí, porque solamente drena por gravedad. ¿Qué complicaciones suele tener el drenaje de Kerr en función de su frecuencia de dilatación? ¿Sí? Es la fístula biliar externa, ¿sí? Esto significa algo que viene drenando durante mucho tiempo y no tiene tendencia. Entonces, una fístula, por definición, la fístula es una comunicación de una cavidad al exterior, ¿sí? Pero también puede haber fístulas que no vayan específicamente a la piel. Por ejemplo, ustedes saben que un neumotórax se puede provocar por una fístula entre el alveolo y la pleura. ¿Sí? Una comunicación, fístula es comunicación, fístula entre alveolo y pleura. ¿Hay algo saliendo al exterior? No, el aire está yendo a la pleura. Al exterior va a salir el drenaje que le vamos a tener que poner para drenar eso. ¿Se entiende? Otra es una colección de bilis, que es un biloma, que se encapsula, que muchas veces es necesario la resección quirúrgica, ¿sí? Otra puede ser la citis biliar, esto tiene que ver con la concentración de líquidos, ¿sí? De líquido acítico. Y esta citis biliar, que es menos frecuente que el biloma, es mucho más grave. Y es lo que yo les decía acerca de la peritonitis biliar, ¿sí? El paciente empieza a tener fiebre, dolor abdominal, se va a poner ictérico por una cuestión de mal manejo de la bilirrubina,
y tiene una mortalidad cercana al 8% si no hacemos nada. ¿Por qué? Porque el paciente va a hacer todo el cuadro de una sepsis, de una peritonitis biliar. Acá no es una peritonitis fecaloide, como es la peritonitis posterior a la apendicitis. Peritonitis es infección o inflamación del tejido peritoneal. Y tiene muchas causas. Por ejemplo, la ruptura de la vejiga puede producir una peritonitis urinaria. La defensa en tabla, el vientre en tabla, el dolor abdominal, la fiebre, va a estar presente porque hay un proceso inflamatorio de por medio. ¿Sí? Y esto hay que tener en cuenta, que el paciente que tiene un drenaje de Kerr, que no podemos estar seguros de que está permeable y empieza a tener dolor abdominal que antes no tenía, fiebre, intolerancia a la alimentación, náuseas, vómitos, o que empieza a tener una coloración amarillenta de la piel, que es la ictericia, hay que sospechar que el paciente está haciendo un derrame biliar en el peritoneo, o sea, una citis biliar, que puede desembocar en una peritonitis biliar. No como quiere mi computadora, haz lo que quieras. La bacteriemia asociada al drenaje de Kerr está documentada. Hay escritores, hay autores que aportan una incidencia del 18%, ¿sí? Otros hablan de menores números, otros hablan de mayores. Lo que importa es que el mayor riesgo va a estar en el momento en que haya que remover este tubo. ¿Por qué? Porque toda tubuladura, drenaje, vía, tubo endotraqueal, sonda nasogástrica, sonda vesical, todo lo que yo tenga instalado como cuerpo externo, invasivo en mi cuerpo, en mi anatomía, va a generar la posibilidad de que haya contaminación bacteriana, de que se le peguen bichos. Y si se le pegan bichos, cuando yo lo traccione, cuando yo lo retire por tracción, porque esto se saca arrancándolo, digamos, básicamente, para que me entiendan el proceso, como es, porque no lo puedo estar actuando, se saca, hay migración de gérmenes, y si hay migración de gérmenes, hay riesgo de bacteriemia siempre, ¿sí? Entonces, esa es una de las posibles complicaciones. Fíjense que yo les puse aparte lo de la peritonitis biliar, ¿sí? Lo que yo les explicaba, irritación de origen químico, la bilis produce mucho dolor, ¿sí? Y es la complicación más grave que existe. Si no se trata, o se trata tarde, o se trata mal, el paciente puede hacer una sepsis y morirse a consecuencia de esa sepsis. Sepsis a punto de partida de esta peritonitis biliar, ¿sí? Es decir, que hay que estar al paciente. ¿Esto es muy frecuente? No, por suerte la mayoría de los pacientes que se le hace una colecistectomía se va a la casa feliz y contento. Los que se complican se pueden complicar de esta manera. ¿Cuándo se retira el drenaje? Pregunta de examen. Y no alcanza con lo que yo les voy a decir acá, lo tienen que ir a leer al libro también. ¿Cuándo se retira el drenaje de Kerr? Y es todo un tema. O sea, yo les voy a preguntar, ¿cuándo se retira un drenaje de tórax? ¿Cuándo se retira un drenaje de Kerr? ¿Cuándo se retira un drenaje de abdomen? ¿Cuándo se retira un drenaje de Kerr? No se retira de la misma manera que otros drenajes. Por ejemplo, los drenajes de Jackson-Pratt o drenajes de cavidad se retiran cuando dejan de drenar un contenido apropiado. Va pasando la semana, se pasa de hemático, seroso escaso, no drena más nada, afuera. Se deja puesta una gasa, si drena un poquitito de gasa, se cambia más a menudo la gasa y ya está. El drenaje de Kerr, al igual que el drenaje de tórax, tiene un proceso para ser retirado. Y lo que vamos a tratar de evaluar al drenaje de Kerr, ¿sí?, es qué tolerancia a la alimentación tiene el paciente. Nosotros sabemos que en las primeras horas de una cirugía de cualquier clase, pero sobre todo una cirugía de abdomen, se produce lo que se llama el hilio paralítico, es decir, el intestino del paciente por defensa, o previamente a la cirugía en el caso de una apendicitis, o posterior a la cirugía de abdomen, se paraliza. Y esto es un mecanismo de defensa que tiene el intestino. Deja de tener peristaltismo, tiene un hilio paralítico. La mayoría de los pacientes en el lapso de 24 horas recuperan su tonicidad y su peristaltismo, sus movimientos y su digestión. Ahora, los pacientes que tuvieron
la extracción de la vesícula, el drenaje de Kerr, también se le pesquisan los ruidos hidroaéreos, los movimientos del intestino, la posibilidad de movilizar gases, si está constipado o no está constipado, todas estas cosas, la emisión de heces, todas estas cosas también se prueban, y se prueba la tolerancia a alimentos. ¿Cómo se prueba la tolerancia a alimentos en estos pacientes que no tienen vesícula biliar ahora? Se pinza el drenaje y se espera que el paciente no tenga sintomatología posterior a la ingesta de alimentos. Es decir, que el paciente pueda manejar una digestión habitual sin complicaciones. Si el paciente luego de la ingesta de alimentos empieza a tener sintomatología de intolerancia, nauseoso, o vomita, o malestar general, o dolor abdominal, se abre nuevamente el drenaje y ese día no se puede retirar. El drenaje de Kerr puede estar 21 días colocado en un paciente, promedio. El paciente se puede ir a la casa con el drenaje de Kerr. ¿Sí? El paciente puede ir a la casa con cuidados específicos para que ese drenaje esté permeable durante toda su estancia en su casa, o se puede quedar en el hospital. Pero no dejamos un paciente 20 días en el hospital con el riesgo de infección hospitalaria para que tenga un drenaje de Kerr permeable. ¿Cómo se lo sacamos a este drenaje? ¿Se acuerdan que dijimos que el drenaje de tórax se pinza el drenaje, se esperan unas horas y se hace una placa de tórax, y si el paciente no volvió a acumular ni aire ni líquido, sacamos el drenaje? Con el drenaje Kerr no se puede hacer lo mismo porque no podemos esperar una placa que nos diga que acumuló líquido. Lo que vamos a tener que hacer es pinzarlo en forma continua durante una cantidad de horas, que eso lo va a decidir el cirujano, y se va a hacer una colangiografía, que es como si fuera una radiografía, pero con líquido de contraste a través de la vía biliar. Si esta vía biliar está permeable y el paciente no tiene derrame hacia el exterior con el drenaje de Kerr cerrado, se quita el punto de sutura y se retira el drenaje al exterior, lo cual es un procedimiento que es doloroso para el paciente. Si tiene analgesia, corresponde analgesiar al paciente. Si no tiene analgesia, corresponde consultar qué analgesia le podemos dar al paciente. ¿Qué tenemos acá? Una lista de cuidados generales. A ver, ¿qué estoy diciendo cuando digo una lista de cuidados generales? Esto no los exime a ustedes de ir a buscar los cuidados de enfermería de los drenajes de abdomen. Es una guía como para que tengan algunos que les pueden quedar perdidos, si no. Entonces, esto es como la mínima porción de cosas que tienen que ir a observar en un drenaje de abdomen, ¿sí? Identificar al paciente, asegurar la analgesia, los drenajes, ¿sí? Evitar que se acode. Acuérdense que la primera causa de obstrucción de un drenaje es que se acode debajo del paciente y no nos dimos cuenta. ¿Sí? Se le dobló la manguerita y nosotros pensamos que no está drenando, y esto nos puede pasar con la sonda nasogástrica, nos puede pasar con la sonda vesical, o nos puede pasar con un drenaje de cavidad. ¿Sí? Cambiar el recolector cada 24 horas, o en el caso de 3/4 llenado, esto tiene que ver con disposiciones y protocolos de cada servicio, porque a veces cuando el drenaje, por ejemplo, el drenaje de Kerr va a tener una bolsa colectora de orina conectada, no la cambien cada 24 horas, no hace falta, cada vez que ustedes abren un drenaje corren el riesgo de contaminarlo. Pero hay lugares donde los protocolos son todavía, cada tanto tiempo se cambian las bolsas recolectoras. Dicen que estos cuidados generales, podríamos estar hablando de una bolsa de colostomía, podemos estar hablando de un drenaje pleural, o podríamos estar hablando de la bolsa de un drenaje de Penrose. ¿Sí? Hay que tener un protocolo para trabajar esto. Observar siempre la piel y registrar cómo se encuentra la piel del paciente. ¿Sí? Trabajar con normas de bioseguridad. Consultar siempre al equipo quirúrgico si es necesario rever la permeabilidad de estos drenajes, porque lo va a tener que hacer el equipo quirúrgico. Ustedes no van a poder inyectarle al drenaje de Kerr líquido para que se permeabilice, ¿sí? Porque pueden aumentar la presión intracavitaria con eso, así como no lo harían con un drenaje pleural.
¿Pueden ordeñar un drenaje de Jackson-Pratt? Sí, pueden ordeñar un drenaje de Jackson-Pratt porque está colocado en cavidad abdominal, que la diferencia de presiones no le influye al paciente. ¿Pueden ordeñar un drenaje de Kerr? Con cuidado también, más suavemente. ¿Pueden ordeñar un drenaje de tórax? Solo en situaciones muy particulares, porque la presión va a ser presión transmitida a la pleura. No quiere decir que no se haga nunca, lo que les quiero decir es que no se hace siempre, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Una lista de cuidados particulares de cada drenaje. Y de esa manera los van a poder estudiar, porque esto es muy sencillo, es solamente ir a lo particular de cada uno de los drenajes, entendiendo en qué zona está, qué deben drenar, cómo funciona el drenaje, si es activo o pasivo, y qué es lo que pase con ese drenaje y qué es lo que espero que no pase con ese drenaje. Por ejemplo, no esperaría que un drenaje de Kerr se me llene de sangre, porque lo que tiene que drenar es bilis. Si yo estoy drenando un neumotórax, no voy a esperar que se me llene de sangre, porque yo no tenía ningún vaso roto en la pleura del paciente. Si tengo ahora una hemorragia pulmonar, me va a llenar el frasco de sangre, y es una urgencia. Entonces, ven que estas cosas que parecen tan sonsas, que quizás de toda la cursada de adultos 2 sea lo más sencillo de explicar, cuánto importancia y peso tiene a la hora de cuidar un paciente, de monitorear y de estar permanentemente controlando la utilidad de estos drenajes. Tanto como testigo, como les decía al principio, como esta capacidad que tienen de que fluya contenido desde una cavidad al exterior. Entonces, para el día viernes a las 7 de la tarde ya tienen habilitada la entrega del trabajo. Por favor, no se olviden de ningún integrante del equipo, porque los que no estén ahí después los tengo que constatar con la lista original de inscriptos para ver si fue que dejaron la materia o que no se presentaron al examen. Porque ahora mantener la regularidad tiene que ver con el examen de la materia. Por lo tanto, yo no quiero que nadie quede por fuera por un problema de papeles. O sea que si alguien no va a rendir el examen, me va avisando y vamos organizando un Zoom aparte para que les pueda tomar examen. Mi intención es que nadie se quede libre, pero puede ser que alguien haya decidido dejar la materia. O sea, es su decisión como estudiantes universitarios esto. Entonces,